Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a estar analizando una cuestión, un problema de común ocurrencia en la consulta podológica. Se trata de la uña encarnada o técnicamente llamada onicocriptosis. ¿Qué es la onicocriptosis? Bien, se deriva del vocablo griego onico, uña, cripto, oculto, osis, condición. Entonces hablamos de la condición de la uña oculta. Por extensión, entonces, se entiende la onicocriptosis, que es aquella afección donde la uña penetra en el tejido blando adyacente a la lámina ungueal, y en ese sentido es que está oculta, ¿sí? Entonces la onicocriptosis como tal, pues es una herida. Y este proceso de herida, como vamos a analizar, es multifactorial. Ya dijimos que es de común ocurrencia en la consulta podológica, representa alrededor del 15% de las afecciones, sobre todo en lo que tiene que ver, mejor dicho, en el tratamiento de las heridas en podología, ¿sí? Ya que pues el mecanismo en sí es precisamente un proceso de injuria, ¿verdad?, en el que se está realizando una herida o un daño al tejido adyacente a la lámina ungueal. La onicocriptosis entonces es, por decirlo de alguna manera, una urgencia podológica. Este carácter urgente se deriva precisamente del hecho del gran dolor e hipersensibilidad que acompaña a este proceso en el paciente, de tal manera que se vuelve incapacitante. Sin embargo, hay algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Una onicocriptosis en un paciente inmunocomprometido, como en un diabético, se convierte entonces, además de hablar de una urgencia como tal, en un proceso de cuidado especial de herida, en un proceso de atención de interconsulta o multidisciplinario, precisamente por la naturaleza de la misma, ¿sí? Bien, entonces seguimos adelante con el tema de onicocriptosis. Bien, ya mencionamos en parte la onicocriptosis. Es una condición en la cual la uña se introduce por debajo de la piel produciendo una reacción inflamatoria. Entonces, en el momento en que la lámina ungueal rompe el tejido y penetra hasta cierto grado dicho tejido, de forma consecuente y natural se va a producir una inflamación como tal. Así es que en este sentido podemos decir que la onicocriptosis pues tiene una reacción del llamado síndrome del cuerpo extraño, en la que el tejido adyacente a la lámina ungueal va a reaccionar de tal manera como si la uña se tratara de un cuerpo extraño, y todo el proceso que va a continuación es precisamente el esfuerzo del sistema de autoconservación, es decir, de los sistemas de retroalimentación positiva, en la que va a aumentar el flujo sanguíneo hacia la zona, la dilatación capilar, la permeabilidad capilar, con el consecuente proceso de edema, extravasación de los líquidos, producción de los exudados, el proceso como tal inflamatorio y las posibles complicaciones debido a que como la uña se encuentra fijada a todos sus elementos en el mismo lugar, entonces el proceso debería de continuar hasta que la uña se arrojara, pero pues no es posible, ¿no? Entonces, y este es el hecho por el cual la onicocriptosis no se va a resolver de manera espontánea y puede llegar a aplicarse.
por la situación de la posible intromisión de bacterias y de otros elementos en el tejido que pudieran sacar de curso normal el proceso inflamatorio y convertirlo entonces en un verdadero problema, ¿sí? Entonces, eso es la onicocriptosis. En este sentido, podemos decir entonces que la condición primaria, causa necesaria de la onicocriptosis es la herida producida por la uña en el tejido, ¿sí? Entonces, dicha intromisión de la uña no existe, no podemos hablar de onicocriptosis. ¿Por qué mencionamos esto? Bien, existe otra entidad, otra anomalía, precisamente muy similar a la onicocriptosis, en la que existe gran dolor, hipersensibilidad, eritema, rojez, pero la inflamación como tal, ya dijimos, es más ligera, por lo general no existe o no hay presencia de edema, con la consiguiente exudado, tumefacción y demás. Nos referimos a la onicofosis. La onicofosis es la condición crónica tal en la que la uña, por su hipercurvatura, va a incidir directamente sobre el surco onicocanal y el tejido adyacente de tal manera que le va a producir una inflamación. Dicha inflamación sostenida va a, entonces como consecuencia a producir la irritación que lleva a una hiperkeratosis del surco. Luego esta hiperkeratosis tiende a hacerse abundante y entonces empieza a producir una mayor presión y una gran hipersensibilidad. Incluso los pacientes refieren así de forma textual: me duele hasta el roce de la sábana, ¿no? Entonces el paciente viene a consulta y lo primero que nos va a decir: tengo la uña encarnada. Entonces, en el proceso de la valoración, la exploración y recogida de datos y demás, pues tenemos que hacer el diagnóstico preciso. Entonces, el podólogo de experiencia inmediatamente puede identificar las diferencias, la semiología de estas dos entidades, ¿sí? Bien, entonces queda aclarado el punto por definición de la onicocriptosis. Causas y factores de riesgo. Bueno, tenemos causa necesaria, ¿sí? La condición necesaria, la causa necesaria, ya dijimos, es la intromisión de la uña en el tejido adyacente. Pero, en este otro sentido, vamos a hablar de las causas relacionadas como tal. Es decir, ¿qué es lo que va a llevar a esta lámina ungueal a romper el tejido? Bien, uñas curvas. Ya mencionamos la onicofosis. Y precisamente la onicofosis en un determinado momento puede convertirse en una onicocriptosis. Digamos, un traumatismo directo, lo único que necesitamos es una ayudadita, ¿sí? En estos casos. O el propio paciente tiende a manipularse, ¿verdad? Y entonces producir una ruptura del tejido de forma sea pues voluntaria o involuntaria por su propio desconocimiento e impericia en el manejo, y entonces sí ya producir una onicocriptosis, ¿sí? El calzado. El calzado como tal pues es un elemento antinatural, llamémoslo de esta manera, porque pues el pie no está diseñado para utilizar calzado. Entonces este proceso o este elemento de claustro pues va a traer entonces como consecuencia algunos efectos indeseables. Entonces el calzado resulta traumatizante, más cuando en aras de la moda pues estrecha todo su estructura y va a aumentar pues la presión, sea presión directa, sea presión indirecta, o sea el traumatismo y el roce acumulado en el proceso de la marcha, ¿sí? Todos estos factores entonces se refieren
precisamente al calzado, ¿sí? Luego, uñas mal cortadas. Entonces, dentro de la podología se habla mucho respecto del corte correcto de la lámina ungueal, la onicotomía. Entonces hablamos, el podólogo de experiencia sabe de lo que estamos hablando, del corte preciso de la onicotomía, en el cual por tradición llamamos corte recto. Esto, sin embargo, habla de un corte ajustado a la anatomía de la propia uña, más sin embargo, lo único que perseguimos aquí con la onicotomía es la protección o la integridad del borde libre que se encuentra representado o inmediatamente en el borde libre que se elimina con el corte en su unión con la uña hacia el surco onicocanal. Entonces, en este punto de la unión del borde libre hacia el surco onicocanal, ahí debemos proteger la integridad de la misma para evitar que este punto de tejido colapse y entonces agrave el problema. Allí entonces es donde debemos proteger, así es que haga el corte que usted quiera, debe de respetar ese proceso de porción de uña en la cual se acomoda de forma grácil, de forma benévola sobre el surco onicocanal y en el término o en el límite de donde se encuentra el borde libre, que sería en este sentido el hiponiquio, ¿sí? Bien, lesiones en el dedo, pues lesiones, múltiples lesiones, sean traumatismos directos, sean por procesos laborales, ¿sí? Es frecuente observar en el calzado, en las profesiones relacionadas con la bota industrial o en los procesos también laborales donde se utiliza la bota militar, ¿sí? Entonces también esto es algo que debemos de tomar mucho en cuenta al respecto. El primer dedo es el que más se afecta, desde luego no es el único, pero es mucho el frecuente, por decirlo así, el 80% de los pacientes con onicocriptosis, esta se encuentra en el dedo grueso, en el hallux. Esto debido precisamente a la configuración misma del hallux, que precisamente como columna principal de apoyo y de la carga, pues siempre está presente ahí como si estuviera listo a recibir todo, ¿verdad? Bien, la diabetes. Pues en sí la diabetes como tal, pues no hablamos que sea una causa necesaria para la onicocriptosis, es decir, no todos los diabetes están propensos, sino más que nada en ciertos aspectos relacionados con la diabetes, donde ocurre cierto, en los diabéticos de larga data, por ejemplo, cierta atrofia cutánea y cierto endurecimiento y prominencia de la lámina ungueal. Combinando estos dos factores, entonces va a ser muy frecuente la onicocriptosis en esta clase de paciente, o como tal, en un proceso infeccioso de la misma, producirse como consecuencia un fallo en el acomodo de la uña con la consecuente intromisión de la misma, ¿no? Entonces, a eso se refiere diabetes como causa, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, ya dijimos causa necesaria, presión ejercida por la uña sobre la piel, en la cual va a producirse entonces una intromisión de la misma. La hiperhidrosis, digamos en los deportistas, el sudor excesivo puede reblandecer demasiado el rodete periungueal y facilitar que la uña penetre, ¿sí?, directamente en el canal. Es frecuente observar en los vacacionistas, sobre todo en los bañistas, al momento de permanecer algunos días o largos periodos de tiempo en el agua, es frecuente que se produzca precisamente
la onicocriptosis como un proceso donde se facilita la intromisión por la excesiva maceración del tejido del rodete, del tejido adyacente de la uña, ¿sí? Ya ni se diga por los procesos infecciosos como tal. Vacacionistas, los llamados caminantes, ¿verdad? Que realizan peregrinaciones largas, si no se traumatiza la uña a tal grado que ocurra una onicólisis, por lo menos va a producirse una onicocriptosis, ¿sí? Y pues en el senderismo de montaña, por el tipo de calzado, pues también suele suceder frecuentemente, ¿sí? Continuamos. Bien. Ya dijimos, en todo proceso de diagnóstico, no podemos llegar a un diagnóstico preciso si no realizamos una historia clínica completa. Esta parte de la historia clínica se refiere a la anamnesis. Por amnesis, a la memoria, al recuerdo. Entonces, no es otra cosa más que, dígame, ¿cómo sucede esto? Y traer a la memoria lo que ha ocurrido, ¿sí? Entonces, por lo general, el paciente va a recordar el comienzo del cuadro y precisamente con lo que está relacionado, ¿no? Interrogar al paciente respecto de los hábitos del corte de la uña, es decir, él lo realiza, cómo la realiza, o de plano lo atienden regularmente en algún lugar, ¿sí? En la historia clínica, entonces, que va a incluir los hábitos, actividades físicas, ocupación y demás, pues ahí vamos a dilucidar en cierta medida el tipo de calzado que está involucrado aquí, y como tal fenómenos de la hiperhidrosis o eventos de actividad o laboral que puedan favorecer precisamente al acúmulo de materia extraña, de detritos y otras cosas, como para ayudar en este sentido a que esta anomalía aparezca, ¿sí? El hábito deportivo, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces ya el podólogo de experiencia, incluso llegan pacientes a su consulta y ya casi les está diciendo usted se dedica a tal o cual cosa, o le dice usted es futbolista, ¿verdad? Entonces, esto es de consideración si pensamos que las estadísticas dicen que alrededor del el 15% de los jugadores de básquetbol en los Estados Unidos sufren de onicocriptosis, entonces pues es una cuestión considerable, ¿sí? Bien, cuando ocurren procesos de desalineación, desviación, rotación, clinodactilia y otros fenómenos en la acomodación del dedo portador de esta anomalía, pues ahí podemos pensar en esto, ¿no? Por ejemplo, en el pie griego, en el cual el segundo dedo es el más largo respecto del resto de los dedos, pues ahí podemos observar que también se llega a producir la onicocriptosis, ¿sí? Sea por el evento traumático directo o porque de plano dicho traumatismo repetitivo que es frecuente en el segundo dedo del pie griego produce un cierto proceso inflamatorio o por lo menos alguna incomodidad que entre comillas va a obligar al paciente a automanipularse y como consecuencia viene una onicocriptosis, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esto es algo en el cual debemos de conocer el dato, ¿sí? Continuamos. Bien. El diagnóstico como tal, o sea, es un diagnóstico sencillo, ¿sí? Además de la recogida de datos, vamos a ver cómo va a existir precisamente pues ciertos signos, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor, pero hablamos de dolor e hipersensibilidad, ¿verdad? No un dolor moderado como tal, sino hipersensibilidad. Entonces, la onicofosis y la onicocriptosis comparten este signo, dolor e hipersensibilidad, ¿no?
Quizás en la onicocriptosis dicho dolor sea exquisito, ¿no? Ante cualquier mínima manipulación, el paciente retira el pie y casi grita, ¿eh? Sin embargo, tenemos el rubor. Rubor como tal, el proceso de eritema, de coloración rojiza por el acúmulo de sangre hacia la zona es mucho mayor y considerable en la onicocriptosis. En la onicofosis, dicho proceso inflamatorio se encuentra exclusivamente en el surco onicocanal. En la onicocriptosis se encuentra hacia el rodete de la zona afectada. ¿Sí? Notamos ahí, anoten esos datos, son precisos para la semiología de este evento. Luego, la inflamación periungual como tal se instala en un proceso franco, ¿eh? Entonces hay edema y tumefacción. Cuando el proceso de la onicocriptosis pues va evolucionando en este sentido, pues ya le agregamos otros signos como los exudados y la aparición de algunos eventos de inflamación localizada que llamamos hemangioma, ¿verdad? Que no es otra cosa más que gran proliferación de vasos sanguíneos como respuesta ante los mismos procesos inflamatorios dirigidos por las sustancias catecolaminas, que son las intermediarias para dirigir los procesos inflamatorios, en la cual se forma un foco de neovascularización y el cual se va a mantener a tal capacidad de la presión sanguínea que con el mínimo roce pues sangra, ¿sí? Y muchas de las veces esos pequeños hemangiomas tienen bases o cálices estrechos simulando una pequeña rodaja, rodete o pelotita, ¿sí? Entonces este hemangioma es común en los procesos ya más avanzados de la onicocriptosis y no debe confundirse con el término que llega a ser muy común, ¿verdad?, de el granuloma. No, el granuloma es otra entidad. Aquí hablamos del hemangioma y como tal característico hablamos del término telangiectásico, ¿sí? Bien, entonces el examen de la uña. Aquí tenemos 3 ilustraciones. Esto hace referencia precisamente a una clasificación sencilla. Ya se ha abandonado, al menos acá en este lado del orbe, hacia el continente americano, las clasificaciones de los llamados 5 estadios de la onicocriptosis para reducirse únicamente en 3 clases, ¿sí? Que ahorita es lo que vamos a analizar, ¿correcto? Bien. El diagnóstico diferencial. Bien. En cuestiones traumáticas ocurre en los procesos de microtraumatismo repetitivo de larga data una consecuente engrosamiento de la uña. Dicho engrosamiento de la uña pues también puede en cierta medida estar haciendo presión y producir una hipersensibilidad del tejido adyacente que por lo regular corresponde al rodete en sí, es decir, murete lateral, o lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad?, la onicofosis, del cual hablamos en cierta medida ahondando, ¿sí? Algunos otros accidentes que pudieran producir procesos inflamatorios indirectos hacia la uña y no de la uña hacia el tejido, sino en un sentido contrario, ¿verdad? Primero la inflamación y entonces, dicho de otra manera, pues la uña ya no cabe en su lugar, ¿sí? Digamos un golpe contra una pata de un mueble que no fue directamente en la zona de la uña, pero se hinchó a tal grado que ya después se produjo por el proceso inflamatorio una consecuente onicocriptosis. ¿Entendemos esto? O las inflamatorias, ¿verdad?,
presencia de osteomielitis por algún proceso infeccioso oculto, sobre todo en el paciente inmunocomprometido, ¿verdad? En el diabético pudo haberse punzado el dedo con algún objeto pues agudo y sin darse cuenta se inicia un proceso de infección hacia la membrana que recubre el hueso, generalmente la falange, ¿verdad? Esto es una osteomielitis cuando se involucra ya prácticamente toda la falange, ¿verdad? Por lo regular, el proceso inicial inflamatorio decimos osteitis, ya cuando se va hacia la médula, por decirlo así, de la falange, pues una osteomielitis, ¿sí? La misma paroniquia aguda o crónica, el paciente se automanipula, se rompe parte del tejido, el rodete, y puede haber un proceso idéntico a la onicocriptosis, y en la que prácticamente estamos hablando de una paroniquia como tal, paroniquia, no onicocriptosis, aunque el manejo sea muy similar, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Bien, hay algunas situaciones que van a obrar como barreras en este sentido, y hablamos de diferentes tumoraciones peri o subungueales, ¿verdad? Las verrugas llegan a ser fuentes hacia bordes de los dedos, las verrugas vulgares. Sin embargo, dicha verruga debe de ser o de tal tamaño o localizarse en el rodete de tal forma que obligue al mismo tejido, por el proceso de crecimiento, a presionar contra la uña, ¿no? Esto no quiere decir entonces que todas las verrugas van a producir onicocriptosis, no, estamos hablando donde encuentren el punto preciso, ¿eh? Hacia el rodete o el surco onicocanal. Bien, queratoacantosis son fenómenos de la queratinización en la que ocurren grandes fosas de queratinización anómala y hay masas de callo como fenómeno agregado de algunos otros síndromes de fallos de la queratinización, y pues se va a producir como un efecto tardío, ¿no? Entonces, en otro tema vamos a hablar de estas anomalías de la queratinización, algunos síndromes que tienen que ver también con fallos de la formación de la queratina. Quistes pseudomucinosos que son muy frecuentes, son quistes adosados hacia el lecho de la uña con grandes contenidos líquidos y mucilaginosos, es decir, con consistencia gelatinosa, que pueden producir como tal una injuria y la onicocriptosis. Un hematoma como tal, pues no, el hematoma como tal no la va a producir, pero sí el traumatismo como tal o el evento inflamatorio posterior, ¿sí? Y pues ya de cajón, ¿verdad? Los microtraumas en el deportista, ¿no? Más cuando es un deporte rápido de contacto, ¿sí? Bien. Y no solo eso, ¿verdad? Llega a ocurrir, por ejemplo, las chicas bailarinas, ¿verdad? Que se están traumatizando la uña, también es frecuente en ellas, ¿no? No nada más deportista como tal. Bien. Tratamiento. Pues desde el punto de vista podológico hablamos como un trato conservador, ¿sí? Ya la podología se está convirtiendo en una especialización donde se están introduciendo pues ya maniobras quirúrgicas como tales, ¿sí? Pero la podología verdadera habla de un arte en la que se busca la conservación. Así es que hablando desde el punto de vista podológico, ¿verdad? Déjeseme utilizar este término de podológico exclusivo, llega a ser simple, ¿verdad? El manejo es simple, es sencillo, sin riesgos cuando se sigue el protocolo como tal establecido en los protocolos de atención podológica,
El alivio del dolor va a ser casi inmediato, el proceso inflamatorio debe de continuar y resolverse en las primeras horas después de la atención. La infección como tal, salvo algunos casos como en el diabético, ya no implicaría un riesgo, ¿sí? Ya dijimos, a excepción de estos pacientes, que sí se requiere una acción para antibiótico terapia, ¿verdad? Va a tratar como tal el factor desencadenante, entonces pues el podólogo con experiencia no nada más va a decir, pues ya saqué el fragmentito y vayas a su casa, ¿verdad? No, sino que va a establecer un plan de tratamiento y como tal de prevención en estos eventos que están ocurriendo, ¿sí? Y en este sentido, pues en cierta medida, tal vez haya algunas clases de pacientes que se sientan defraudados, ¿verdad? Cuando van y, oiga, ¿y podré irme a trabajar? Claro que sí, ¿verdad? Oiga, ¿y podré hacer mi tarea? ¿Verdad? Dicen algunos pequeños y pues claro que sí, ¿verdad? Entonces, la rápida inserción del paciente, ¿sí? Bien. Entonces ya dijimos el proceso conservador, ¿verdad? Que parece ser el más noble, el más rápido y en cierta medida, pues el que menos complicaciones ofrece y dicho sea de paso, pues el más económico, ¿no? Sin embargo, el quirúrgico, pues en esta medida es el más radical, el más osado y parece ser que hay ciertos eh, no quisiera decirlo, pero tal parece que hay algunos podólogos que casi obligan a este aspecto, pues porque es más remunerador, ¿verdad? Entonces, el quirúrgico, estamos hablando de eso, ¿no? La intromisión quirúrgica. Bien. Y en el tratamiento conservador, pues vamos a hablar, ¿verdad? De básicamente consiste en una extracción del fragmento injuriante, ¿verdad? Del fragmento que está en proceso de intromisión, a través de una corte preciso y guiado de la lámina unguial que le llamamos espiculación, ¿sí? Entonces es una espiculectomía y extracción de la misma, ¿verdad? Luego, una vez que se realiza este evento de curación, pues debe de establecerse un plan, ¿verdad?, para la corrección de la curvatura de la uña, si es que desde luego este es uno de los factores agravantes, ¿verdad? ¿Sí? Luego, indicaciones al paciente para que modifique algunos hábitos, como el tipo de calzado, ¿verdad? Y a grandes caminatas y algunas otras cosas, ¿no? Entre ellas también procesos de higiene en el pie, ¿sí? Pero no se refiere únicamente higiene a los hábitos de limpieza, sino todo aquel evento que va a ayudar a conservar la salud. Eso es higiene, ¿sí? Bien, el tratamiento quirúrgico pues va a consistir en una espiculectomía total, ¿verdad? No nomás es el pequeño fragmento injuriante, sino un gran sector de la lámina unguial, el cual proceso consistir en un corte de naturaleza quirúrgica que se va a guiar hasta la profundidad misma de la matriz unguial con un proceso de destrucción, ¿verdad?, de la base como tal, de la raíz unguial, de la matriz unguial, para que en este evento asegurarse de que dicha porción de la uña ya no crezca, ¿verdad? Este evento se refiere pues a la espiculectomía total, ¿verdad?, total lateral de la uña. Algunos optan por la onicoexéresis, ¿verdad?, la extracción de toda la lámina unguial. Estamos hablando de la extracción parcial, ¿verdad?, hacia la matriz, con un proceso de destrucción de la matriz que puede ser a través de un elemento, sustancia cáustica como el fenol, que vulgarmente llaman fenolización,
o con la utilización de electrocauterios, ¿verdad? Medios de gran energía que van a volatizar prácticamente la matriz unguial, o la utilización de legras quirúrgicas, ¿sí? Entre otros, y recientemente pues la introducción del láser, ¿no? Cualquiera de estos métodos tiene sus indicaciones, contraindicaciones, y sin embargo todos van en el mismo matriz unguial. Sin embargo, aplicaciones aquí como en todo evento quirúrgico, ¿verdad? Reindicado, ¿sí? Pacientes con déficit circulatorio, oximetría suficiente, pues también relacionado con este mismo síndrome, contraindicado, ¿verdad? Completamente. La alteración de los pulsos, pues también nos está marcando este proceso de oximetría contraindicado, ¿sí? Paciente diabético, pues y pruebas de coagulación, tiempo de protombina y otras cosas para ayudar a un proceso de recuperación rápida, ¿correcto? Sí, tratamiento quirúrgico como tal es lo que estamos mencionando, ¿sí? Pues ahí está, ¿verdad? En eso consiste, ¿verdad? En este bello corte, un amplio sector de la misma, a base, en como un segmento, ¿verdad? Hasta la misma matriz, con las con el método que va a completar la acción de la que ya hablamos, ¿verdad? Para destruir la matriz unguial, sea el que se utilice, ¿verdad? El que se utilice, ¿sí? Matricectomía parcial. Bien. Matricectomía química, ¿verdad? En lo que se va a utilizar fenol, ¿sí? Y el fenol como tal dice es hemostático, bactericida y analgésico, más sin embargo, si revisamos toda la bibliografía existente respecto de este procedimiento, vamos a ver que el tiempo de recuperación llega a ser largo, llega a ser molesto, tedioso para el paciente, porque va a haber gran procesos de aparición de exudados, de hipersensibilidad y demás, ¿verdad? Que en el paciente hipersensible, en el paciente nervioso y demás, pues se va a convertir en un problema, ¿verdad? Porque se imaginen al podólogo que realiza un buen trabajo en este sentido y todos los días va a tener ahí al paciente y tal vez haciendo reclamos, ¿verdad? Al respecto de esto, ¿verdad? Y diciéndole, oiga, vea cómo está mi dedo, oiga, pues algo va a pasar aquí, terrible, voy a mi dedo. Pues no, ¿eh? Entonces todos esos aspectos debe tomar en cuenta pues el podólogo para animarse a hacer eso, ¿eh? Matricectomía eléctrica, pues ya dijimos el electrocauterio, que es uno de los pues, aparatos más socorridos en esto, ¿no? Bien, debemos aclarar entonces que en el proceso de la atención de la onicocriptosis desde el punto de vista podológico conservador, pues no hay complicaciones mayores, ¿verdad? Cuando se realiza un buen trabajo, cuando cerramos con el broche de oro, que es el proceso de curación de herida avanzado, el seguimiento del paciente, ¿sí? Y las instrucciones para el cambio de los vendajes, la onicocriptosis como tal, así sea la peor onicocriptosis del mundo, queda resuelto entre 12 y 24 horas, ¿sí? Por lo menos el paciente al día siguiente, a las 12 horas de haber recibido la curación, debe de decir, ya estoy mejor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí el objeto como tal no es revisar exactamente la técnica en el proceso de la tensocriptosis, pero en un capítulo posterior, pues ya estaremos hablando al respecto de algunas técnicas para la resolución como tal de la onicocriptosis, ¿sí? Que van a incluir algunos eventos complementarios como utilización de férulas protectoras que brindan unos excelentes resultados. Ya platicaremos también en otra ocasión de la férula
onicoprotectora de etilvinilacetato con matriz de plata coloidal, que da un excelente efecto de prevención en este caso. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.